Se está asistiendo a la iglesia más ahora que antes. Se está orando más que antes ahora. Se está leyendo la Biblia más que antes. Cómo eran las cosas anteriormente y cómo están ahora nos dan a entender que estamos en una crisis de devoción en la iglesia cristiana. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención más que Dios? No podemos servir a dos señores. Si estamos descuidando al Señor es porque hay otra cosa que está ganando interés en nuestras vidas. Y me gustaría que por favor usted me acompañe a las escrituras para compartir brevemente unos versos que vamos a estar utilizando como el pasaje, vamos a decir, central, ¿verdad?, de este mensaje. Está en Mateo 25, vamos a leer los versos del 14 al 19. Vamos a dejar ahí. Mateo 25, 14 al 19. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, para gloria de Dios y bendición nuestra. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando bajo el título Pasando Balance. Pasando Balance. Y en el área de economía y los negocios se utiliza mucho esta frase y se refiere a evaluar la situación financiera de una empresa o un negocio en un momento específico. Hablando de una manera más llana, es hacer cuentas, ¿verdad? Y ver cuáles son los beneficios o las ganancias que ha dejado ese negocio en ese tiempo determinado, o por el contrario, también pérdidas, porque puede ser que no se haya ganado, sino que se haya perdido. Y en esta temporada, muchas empresas grandes, negocios pequeños, aprovechan el cierre del año, ¿verdad?, el corte, para hacer esta evaluación. Pero no solo empresas, también organizaciones sin fines de lucro como la iglesia hace sus cortes, ¿verdad?, a cada año. Y muchas personas comunes como usted y como yo, que quizás no tenemos así un negocio, también muchas veces nos sentamos y evaluamos el año a ver financieramente cómo nos ha ido, cómo van las cosas. Y a pesar de que esta introducción quizás ha tomado un rumbo orientado a las finanzas, no sé si alguno de ustedes se pregunta, ¿de qué será que viene a hablar el hermano? ¿Viene a hablar de finanzas? No, hermano, no vine a hablar de finanzas. Hoy vine a darte un mensaje muy simple, llano y no muy extenso. Lo que quiero es recordarte que tu Señor vendrá en cualquier día de estos y va a arreglar cuentas contigo. Por eso es necesario que nosotros pasemos balance de nuestra vida, especialmente del aspecto espiritual, y veamos, analicemos realmente cuál es nuestra situación. Si usted entendió estas breves palabras, ya usted recibió el mensaje. Si quiere se puede ir, pero no se vaya, quédese. Que por ahí viene el hermano Michael con un jengibre para que lo compartamos y sigamos envueltos en este espíritu navideño. Y usted me escucha unos 10 minutitos más. Le prometo que hoy no voy a abundar mucho. Es simplemente a tratar de dar un poquito, vamos a decir, más de cuerpo a estas breves palabras que le acabo de leer. Entonces, mis hermanos, si nosotros analizamos el pasaje que leímos inicialmente, podemos ver que corresponde a un fragmento de una parábola, la cual el Señor Jesús refirió a sus discípulos. De hecho, una parábola conocida, le llamamos la parábola de los talentos, ¿verdad? Es el título como que popularmente le tenemos, y en nuestra Biblia incluso alguien, ¿verdad?, le puso allí eso como forma de orientación. Y allí el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de, podríamos decir que el tema central es de su venida. Y podemos comprobar esto si nosotros leemos el inicio del capítulo. Vamos allí a encontrar la parábola de las 10 vírgenes, que también habla de la venida, ¿verdad?,
del novio y demás. Y si nos vamos al capítulo 24, aún más, allí de manera puntual vamos a encontrar al Señor Jesús hablando de su venida y las señales también de su venida. O sea que no nos queda duda que el Señor está hablando de este tema. Ahora bien, pensar en esto, que el Señor Jesús dedicara tanto tiempo y tantas palabras a este tema, nos da a entender que debe ser un tema de vital importancia para nosotros los cristianos. Sabemos que las palabras del Señor Jesús no fueron simplemente para llenar un espacio, de que la Biblia no está ahí como para llenar un hueco, sino que el Señor en cada palabra que nos dejó, cada cosa que Él hizo énfasis, tiene una intención para cada uno de nosotros, los discípulos de hoy día, ¿verdad? Y cada siervo del Señor Jesucristo que vendrá más adelante. Entonces, mis hermanos, debo de decirle con mucha responsabilidad que aunque ciertamente la venida de Cristo es algo de lo que se habla en la iglesia, bueno, pues muchas veces nosotros, los creyentes, no vivimos pensando en que Cristo puede venir en cualquier momento. Y espero que con esto usted no se ofenda con lo que yo le voy a decir, pero nosotros estamos llevando una vida amoldada al estándar del mundo. ¿Qué quiero decir? Estamos pensando en dinero, estamos pensando en casas, en carros, en ropa, en viajes, en diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos pasarnos la noche mencionando cosas. Y voy a aclarar para que no se malinterprete que esto no significa que tener una casa o un carro sea algo malo. No es eso lo que estamos tratando de decir en este momento. Lo que estamos tratando de decir es que no podemos permitir que estas cosas ocupen el primer lugar de nuestras vidas. No podemos permitir que cuando pongamos en balanza a Dios y a esas cosas pesen más que Dios en nuestra vida. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y quizás podemos buscar algunos ejemplos. Me llegó así mientras redactaba un pequeño bosquejo, me llegó, esto no lo escribí, pero sí me llegó a la mente el ejemplo de Salomón. Salomón en un momento, como ustedes saben, se vio delante del Señor y le hizo una petición. Y el Señor le dio todas esas cosas. No creo que haya una persona que haya tenido un palacio, pastor, con más grandeza que el que tuvo ese Señor. ¿Y quién se lo dio? Se lo dio, el Señor se lo dio. Entonces, el Señor no está en contra de esto. El Señor ve nuestro corazón y ve si realmente las cosas, esas cosas, ¿verdad? Materiales, tienen un valor más grande para nosotros. Es a eso lo que nos estamos refiriendo en esta noche. Y aunque teóricamente, quizás lo que yo le estoy diciendo no es algo nuevo, es algo que es una realidad, eso lo escuchamos siempre, y como cristianos, supuestamente vivimos bajo estos estándares, la verdad es que en la práctica muchos de nosotros estamos quedando mal parados ante esta realidad. Y yo quiero compartir algunas estadísticas para evidenciar esto. Un estudio de Lifeways Research, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación y desarrollo de recursos para líderes cristianos, para líderes de la iglesia, ¿verdad? Arrojó que el evangelio de la prosperidad ha venido creciendo ampliamente dentro de la iglesia en los últimos años, pasando desde un 37% a un 52% recientemente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está creciendo el interés por los creyentes en las bendiciones materiales. Está creciendo nuestro enfoque en las cosas materiales. Otro estudio de la misma organización arrojó que más de 2/3 partes, es decir, un 66% de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas y no leemos la Biblia diariamente, entonces parece que en la práctica estos estándares bajo los cuales vivimos supuestamente aquí no están siendo realmente practicados por nosotros como creyentes. Pero podríamos aplatanar eso un poco más, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de una organización que está en Estados Unidos, que quizás eso no aplica a nosotros, pero vamos a aplatanarlo un poquito más. Vamos a hablar con
muchos de ustedes que están aquí, que son personas de larga data en la fe, ¿verdad? En el ejercicio de la fe. Yo le voy a hacer las siguientes preguntas. Usted la guarda en su corazón, pero sinceramente responda. ¿Se está asistiendo a la iglesia más ahora que antes? Se ríe mi hermana Wendy. ¿Se está orando más que antes ahora? Sí. ¿Se está leyendo la Biblia más que antes? Yo no recuerdo ver, pastor, tengo un tiempito que no veo como ni siquiera uno de esos concursos que se hacen de asunto bíblico. Tengo mucho que no veo uno. Reciente. Gloria a Dios, qué bueno. Pero en verdad eso debería ser nuestro día a día. Eso debería de estar constantemente. Ahora, otra pregunta. ¿Se está evangelizando ahora más que antes? ¿Se está ayunando más que antes? ¿Se está vigilando más que antes? Yo no soy una persona de larga data, ya le dije y le repito, en el Evangelio, pero les puedo decir que con la mayoría de líderes que he hablado o he escuchado hablar de este tema, personas de mucho tiempo y de experiencia, nos dan a entender con sus palabras, cuando ellos hacen la comparación de cómo eran las cosas anteriormente y cómo están ahora, nos dan a entender que estamos en una crisis de devoción en la iglesia cristiana. Estamos viviendo un tiempo de crisis en nuestra devoción. Y Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si la devoción cristiana está disminuyendo, es evidente que hay algo más que está acaparando nuestra atención. Jesucristo aquí le llama riquezas en el verso, pero usted puede ponerle el nombre que usted quiera. Quizás lo suyo, lo mío, no sea la riqueza, pero ¿en qué estamos poniendo nuestra atención más que Dios? No podemos servir a dos señores. Si estamos descuidando al Señor es porque hay otra cosa que está ganando interés en nuestras vidas. Y debemos de entender esto y tenerlo bien claro. Entonces, hablando, le dije que mis palabras iban a ser breves, de esta problemática, planteándola, lo que venimos hablando, ¿verdad? Desde hace unos breves minutos. Esta noche me gustaría plantear la venida de Cristo como desde una perspectiva diferente. Fíjese que usualmente cuando nosotros como cristianos, digo yo, pensamos en la venida de Cristo, no sé si es algo que solo me pasa a mí o también a ustedes, pensamos en ese momento hermoso cuando el Señor viene por nosotros, cuando ya abandonamos esta vida llena de tantos sinsabores, tantas tristezas, tantas cosas, ¿verdad?, negativas, y que vamos a ir a ese tiempo glorioso con el Señor, que ya la iglesia no va a haber sufrimiento, vamos a estar disfrutando allí. Es lo que normalmente uno piensa, ¿verdad?, que es un momento especial. Sin embargo, debería, pero parece como que esto no nos está como motivando lo suficiente para nosotros vivir esa vida expectantes, esperando eso y vamos a decir, practicando nuestra fe de la mejor manera. Como que hay algo en nosotros que no estamos percibiendo, diría yo, de manera adecuada, o hay algo que nos falta o que no estamos observando. Eso es una opinión, humildemente, ¿verdad? Quizás alguien no esté de acuerdo. Sin embargo, hay una realidad y es que si las cosas no están dando resultados, tenemos que buscar a ver qué cosa más podemos ver para que los resultados sean diferentes. Y es lo que me planteo en esta noche, que veamos la venida de Cristo, no solo como ir allí y disfrutar, que sí es cierto lo que vamos a hacer, sino también como un encuentro donde el Señor va a arreglar cuentas contigo, va a arreglar cuentas conmigo. Y tú y yo debemos de estar preparados para ese momento. Gloria a Dios. Entonces me gustaría que ya en esta parte final nosotros brevemente analicemos el texto que estábamos leyendo para sacar algunas conclusiones.
Les recuerdo, Mateo 25, el verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y aquí yo quiero resaltar dos cosas interesantes que me llamaron la atención. Dice que aquel hombre se fue lejos. Y eso me puso a mí a pensar en que entiendo yo muchas veces como nosotros vemos la venida de Cristo, vemos a Dios muy lejos. Y como es algo que está tan lejano, pues está allá, no es algo que estamos palpando muy cerca, entonces nos entretenemos con tantas cosas porque no es algo que va a suceder mañana. No estamos enfocados en que esa venida de Cristo pudiera ser ahora mismo mientras estamos aquí sentados. Entonces vemos a ese Señor que está lejano por allá, que no sabemos cuándo regresará, y muchas veces eso es lo que nos juega, entiendo yo, a desfavor también a la hora de nosotros practicar nuestra fe efectivamente. Otro aspecto que me llamó la atención de este primer verso es que dice que él entregó, dice aquí, sus bienes. O sea, unos bienes que le pertenecían a él y los puso en manos de sus siervos. Gloria a Dios. Si nosotros nos identificamos allí en esta lectura como siervos y pensamos en que todo lo que el Señor ha puesto no es nuestro, que fue lo de Él, que Él puso en nosotros, esa vida que tenemos, que muchas veces gastamos, como ya hemos dicho, en las cosas que no agradan al Señor o que quizás no son las más idóneas para nosotros practicar en cierto momento, estás malgastando, estás mal usando, estás desperdiciando, estoy mal usando los bienes que el Señor me ha entregado. La juventud, aquí tenemos un grupito de jóvenes adolescentes, espero que me estén escuchando, que estén igualmente atendiendo esta palabra. Esa juventud que ustedes tienen, esa salud, ese vigor con el que ustedes gozan, es un regalo de Dios, fue un bien que Él puso en ustedes. Y Dios quiere que ustedes lo usen de forma honrosa para Él. Desde ahora, no que esperen a ustedes estar viejos, que ya no tengan fuerza. Gloria a Dios, hablando, he estado meditando mucho en eso de la vejez. No sé si es que me estoy poniendo viejo, creo que sí, porque, ¿verdad? Ayer me tocó cumplir un año más. Pero en verdad, mis hermanos, he estado dándole mucha mente a esto, de cuál es el valor, en verdad, que estamos dándole a nuestra juventud, a la fortaleza que Dios nos entrega, a la salud, al vigor que tenemos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, estos son bienes, son dones y son de Dios, no son tuyos, no son míos. Por tal razón, nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos administrando esas cosas que el Señor puso en nuestras manos. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 15 dice, a uno les dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1. A cada uno, dice, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cada uno tenemos, en este caso, ¿verdad? No hace distinción, pero tenemos cosas diferentes que el Señor nos dio. Y dice que nos la dio según capacidad. Está hablando de siervos, pero yo quiero que usted se mire en esta parábola. Esos somos usted y yo, esos siervos. Y a cada uno Dios nos dio cosas diferentes según nuestras capacidades, según nosotros podemos administrarla. Pero el Señor no nos las dio así de manera medalaganaria. El Señor te la dio así, me la dio así porque Él nos conoce y sabe la capacidad que usted y yo tenemos para poder utilizar bien eso que Él te dio, para poder ejercer, ¿verdad?, ese ministerio de una forma adecuada, para poder administrar todo lo que Dios te dio. Cuando yo hablo de bienes, talentos, no nos vamos a circunscribir a cosas económicas, no, piensa en todo lo que Dios le ha dado. Dice la palabra de Dios y lo vemos, hermana Elida puede corroborar eso, que nosotros venimos aquí desnudos y sin nada, ¿verdad, mi hermana? Usted cuando trae a los niños se da cuenta, usted puede testificar que es así. Ciertamente es así, mis hermanos. Entonces, todas estas cosas que tenemos el día de hoy son regalos, dones, bienes, lo más mínimo que tú puedas tener, decir el día de hoy que tienes,
Es un regalo del Señor, pero con la intención, Él no lo puso fortuitamente en tus manos. Él tiene la intención de que tú hagas algo, de que yo haga algo con eso, de que lo administremos de forma tal que cuando Él venga a arreglar cuentas, nosotros podamos exhibir, ¿verdad? Una buena mayordomía de eso que el Señor nos ha puesto en las manos. Amén. Los jóvenes se ríen, gloria a Dios. Espero que sea que se estén gozando con lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Dice en el verso 16, vamos a leer ya rapidito, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Gloria a Dios. A eso estamos llamados. Que con lo que Dios nos entrega nosotros podamos sumar, podamos ganar más. Y si nos vamos al plano espiritual, ¿cuántas cosas pudiésemos hacer si nosotros empleáramos esos 5 talentos que Dios te puso verdaderamente en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Wow, hermano, cuánto talento hay en el pueblo de Dios. Cuánto talento hay en la iglesia. Gente que sabe hacer cosas maravillosas, sin embargo, muchas veces no la estamos poniendo en el servicio del Señor. Debemos de ser sinceros. Wow, cuántas cosas hacemos para las empresas en que trabajamos, para los negocios que tenemos, para la familia, para simplemente hasta para divertirnos, agradarnos. O sea, Dios pone muchísimas cosas, mucha creatividad, mucha sabiduría, mucha responsabilidad, pero cuando venimos aquí, lamentablemente, y espero que usted no se vaya triste, ¿verdad? Estamos en Navidad, no es que queremos recordar que el Señor nació y vino a bendecir nuestras vidas, pero también debemos de recibir con humildad y con amor cuando el Señor quiere corregirnos y enseñarnos o quiere guiarnos, ¿verdad? Para que podamos sacar mejor provecho de las cosas que Él nos ha entregado. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta noche. Entonces, mis hermanos, esos talentos, esos 5 talentos, esos 3 talentos, dice entonces en el verso 17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Gloria a Dios. No recibiste 5, pero recibiste 2. Esos 2, administralo de forma tal que sea de bendición para la obra del Señor, que sea de bendición para la vida de otros, que sea de bendición para la iglesia, el ministerio, que sea de bendición para las cosas espirituales. Así mismo como lo usamos en las otras cosas, también vamos a usarlo en la parte del Señor. Gloria a Dios. Pero el verso 18, perdón, habla de que había otro que había recibido 1, pero este fue y lo cavó en la tierra y lo escondió allí el dinero, ¿verdad?, de su señor. Lamentablemente, vemos 2 personas que utilizaron lo que tenían de forma productiva, pero lamentablemente hubo uno que no, que simplemente escondió lo que Dios le había dado. Y es muchas veces, es triste, pero eso nos refleja muchas veces a nosotros, como nosotros, eso que Dios nos ha dado, esos talentos, esas habilidades que Dios nos ha dado, la escondemos a la hora de utilizarlas para Él. No significa que no la utilizamos, sí, muchas veces la utilizamos, pero en nada que tenga que ver de Dios. En lo que tiene que ver con Dios, está guardada, está enterrada. Y guardada y enterrada no puede multiplicarse, no puede producir, no puede bendecir a otros, no puede glorificar a Dios y peor aún, ya terminando, peor aún, en el verso 19 dice que después de mucho tiempo, no sé qué significa ese mucho tiempo para usted, porque mire, ciertamente quizás si evaluamos desde los muchos, vamos a decir, años atrás, han pasado y todavía el Señor no ha llegado, pero hay muchos que ya han ido a la presencia del Señor. Y para ellos la venida de Cristo ya está más cerca porque están allí en su presencia. Y cada uno de nosotros, tanto los que estamos hoy aquí como los que ya se han ido, vamos a vivir este momento donde el Señor llegará a sus siervos, se presentará y arreglará cuentas con ellos. ¿Y qué pasará con aquel del cual el Señor arregle cuentas y encuentre que éste simplemente cavó y escondió aquel tesoro
aquel talento, aquellas habilidades, aquellas bendiciones, aquella salud, aquella juventud, aquellos conocimientos, aquella creatividad, todas esas cosas que el Señor ha puesto en nosotros. Miren, mis hermanos, si meditamos y reflexionamos en la venida de Cristo desde esta perspectiva, yo creo que intentaríamos ser más diligentes para estar preparados cuando esa venida venga. No solamente para que el Señor nos busque irnos, sino también para que cuando el Señor haga las cuentas con nosotros, encuentre un escenario bonito, un escenario agradable, para que el Señor pueda decir, como lo dice, ¿verdad? Ahí en la lectura por ahí más adelante que dice, que el Señor dice, ven buen siervo fiel, gloria a Dios. Eso es lo que queremos que el Señor haga con cada uno de nosotros. Y si hoy estamos compartiendo este mensaje, quizás un poquito duro de escuchar, quizás no muy agradable, es para eso. ¿Y sabe cómo podemos hacer eso, mis hermanos? Quizás ya en la última parte del mensaje, pero aquí entramos. Es pasando balance, mis hermanos. Dice que el Señor de estos siervos duró mucho tiempo en llegar. ¿Cuántas oportunidades tuvieron estos siervos de haber pasado balance y ver cómo iban realmente con eso que habían recibido? No habla de una, o sea, no cuantifica los años, pero vamos a imaginar que pasaron muchos años cada final de año por poner ¿verdad? Aprovechar la ocasión. Estos hombres tuvieron la oportunidad de hacer ese balance. Yo no sé si los que pudieron reproducir lo hicieron, pero lo que creo, y aquí estoy ya, todo esto, ¿verdad? Es un escenario imaginario. Creo que el que cavó y simplemente guardó, no hizo ese balance. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. No tienes que esperar a que se termine el año para calcular, para ver, para ponerte, hacer un balance de tu vida espiritual y ver qué ha pasado durante todo este tiempo, esta jornada, ¿verdad? De casi 12 meses ya que han concluido. ¿Qué ha avanzado en nosotros? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? Hermano, nos ha entregado, ¿cuánto? Unos 360 días, por decir algo, ¿verdad? Faltan como 5 todavía. Nos ha entregado 360 días. No sé usted, pero a mí la mayoría de ellos en salud, con fuerza, con las necesidades, ¿verdad? Cubiertas, con tantas cosas por la cual nosotros sentirnos contentos y alegres. Sin embargo, yo debo de hablar por mí, ¿verdad? No hablar por ustedes. Yo particularmente siento que he quedado deficiente en cuanto a mi administración, o sea, refiriéndome a las cosas espirituales. Creo que he podido hacer más con lo que el Señor me ha entregado. Creo que he podido sacar mejor provecho. Y mi motivación en esta noche de hablarle a ustedes de esto es para que usted se vaya meditando en esto y que esta palabra pueda bendecir su vida de forma tal que cuando usted llegue a su casa o en algún momento antes de que se vaya este periodo, usted haga cuentas, usted pase balance, gloria a Dios, para que si hay algo, ¿verdad?, que necesite ajustar, si hay algo a lo que usted entiende que le puede sacar mejor provecho, puede ser más productivo, usted se lo proponga, para que cuando el Señor venga a pasar cuentas con usted, esas cuentas estén favorables. Vamos a enfocarnos en esto, mis hermanos, y a pasar balance de nuestra vida espiritual. Pero no lo hagamos en esta ocasión, no lo hagamos solo a final de año, no lo hagamos solo en un momento porque se paró aquí un predicador al cual Dios un día lo inspiró a hablar de esto. Hagamos de esto un estilo de vida nuestro para que en aquel momento nosotros no tengamos nada de que, vamos a decir, sentirnos apesadumbrados, sino que en aquel momento nosotros podamos venir como aquel niño cuando saca buena nota, que va donde papá, que va contento y le lleva. ¿Cómo se ponen los chicos allá cuando están esos 100, esos 95 y van a llevarlo allá donde papá? Uno se pone contento, ¿verdad? Uno se pone feliz porque sabe que hizo un buen trabajo. Eso es lo que yo quisiera, la motivación que quisiera dejar en tu corazón en esta noche y la cual Dios ha tratado conmigo. Así que mi hermano, que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ti.